Scott Young es conocido por su capacidad para aprender con rapidez y dominar materias complejas en plazos impresionantes. Utilizando su metodología que combina la preparación estratégica, la concentración disciplinada, la práctica dirigida y la mejora continua, es posible no solo acelerar el aprendizaje, sino también absorber en profundidad los conocimientos de los grandes filósofos y sus ideas. Aplicar esta técnica al estudio de la filosofía puede transformar la forma en que entendemos e interiorizamos el pensamiento de las grandes mentes, ayudándonos a conectar estas ideas con nuestra vida cotidiana y a ampliar nuestro horizonte intelectual. Del mismo modo que para planificar una larga caminata hay que trazar rutas y preparar provisiones, el estudio de la filosofía comienza con una buena preparación. Esto implica identificar los pilares fundamentales, como los conceptos básicos que sirven de base para comprender pensamientos más complejos. Como decía Sócrates, una vida no examinada no merece la pena ser vivida. Esta frase nos recuerda la importancia de iniciar el aprendizaje con introspección y planificación, definiendo lo que queremos entender sobre nosotros mismos y el mundo. Para ello, es esencial trazar un mapa de aprendizaje que incluya los temas esenciales, como ética, metafísica y epistemología, así como textos introductorios, como La República de Platón, antes de pasar a obras más densas, como Ser y Tiempo de Heidegger. Establecer objetivos claros es otra parte vital de esta preparación. Si el objetivo es comprender la ética aristotélica, por ejemplo, hay que empezar explorando los conceptos de virtud y eudaimonia, plenitud, antes de sumergirse en la aplicación práctica de sus ideas. Del mismo modo, al estudiar a Descartes, entender su máxima pienso, luego existo, como punto de partida para un análisis más amplio de la duda metódica, puede evitar futuras confusiones. Sin embargo, como advierte Young, una preparación excesiva puede llevar a la procrastinación. Planificar demasiado sin actuar es como quedarse en la idea socrática de preguntar, sin emprender nunca la acción necesaria para encontrar respuestas. Por eso es crucial limitar la fase de preaprendizaje al 10% del tiempo total de estudio, creando un equilibrio entre la planificación y la ejecución. En cuanto al proceso de aprendizaje en sí, el enfoque debe ser eficaz y profundo, utilizando los 3 pilares principales: enfoque, dirección y práctica dirigida. El estudio de la filosofía requiere una atención plena, ya que las grandes ideas exigen una reflexión cuidadosa y concentración. Como dijo Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta máxima refleja el poder de la concentración, ya que tener un propósito claro facilita mantener la concentración durante el aprendizaje. Para maximizar la concentración, es esencial eliminar las distracciones externas, como las interrupciones del entorno, y las internas, como las dudas y las ansiedades. Practicar la atención plena, quizá a través de la meditación, puede ser una herramienta poderosa, como sugiere el propio Young. Un ejemplo práctico es el estudio de Nietzsche. Cuando profundice en conceptos desafiantes como el eterno retorno o el superhombre, dedique bloques de tiempo específicos, como de 25 a 50 minutos, a la lectura y la meditación profunda. Durante estas sesiones, elimine las interrupciones externas y reflexione sobre cómo estos conceptos pueden aplicarse a su vida. Asimismo, divida el estudio en partes más pequeñas. Cuando estudies más allá del bien y del mal, por ejemplo, céntrate primero en comprender la crítica de Nietzsche a la moral tradicional antes de pasar a sus propuestas para reevaluar los valores humanos. Además de centrarse, es esencial que el aprendizaje tenga una dirección clara. La filosofía no es solo teórica, debe ser práctica y transformadora. Como escribió Kant, la experiencia sin teoría es ciega, pero la teoría sin experiencia es mero juego intelectual. Esta frase nos recuerda que debemos conectar las ideas filosóficas con el mundo real. Por ejemplo, al estudiar la alegoría de la caverna de Platón, reflexiona sobre su relación con los retos actuales de la desinformación en las redes sociales. Pregúntate, ¿quiénes son los prisioneros de la caverna en el contexto moderno? ¿Y cómo pueden los iluminados ayudar a los demás
a ver la luz. Escribir resúmenes o análisis críticos es también una forma práctica de consolidar el aprendizaje. Después de leer El Príncipe de Maquiavelo, por ejemplo, podrías escribir un texto analizando cómo se aplican los conceptos de poder y liderazgo al entorno empresarial actual. Además, comprometerse activamente con las ideas a través de debates y discusiones amplía la comprensión. Si has estudiado ética kantiana, intenta explicar tus ideas sobre el imperativo categórico a otra persona y debatir cómo se aplica a dilemas morales modernos, como el uso de la inteligencia artificial. Practicar la filosofía no es solo leer, sino aplicar los conocimientos. Un ejemplo sería utilizar los principios de la ética utilitarista de John Stuart Mill para evaluar un dilema real, como la asignación de recursos en los sistemas de sanidad pública. Este tipo de práctica dirigida permite interiorizar los conceptos, conectándolos con el mundo real de forma significativa. La última etapa del método de Scott Young es la mejora continua, en la que el conocimiento alcanza un nivel de aplicación intuitiva, como hicieron los grandes filósofos. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, por tanto, no es un acto, sino un hábito. Consolidar el aprendizaje mediante la relectura, la revisión y la práctica continuas es esencial para transformar el conocimiento en sabiduría práctica. Además, esta etapa implica creatividad e innovación. Al igual que Nietzsche cuestionó los valores tradicionales y propuso nuevas formas de pensar, tú puedes utilizar tu base filosófica para proponer soluciones a los problemas contemporáneos. Tras estudiar a existencialistas como Kierkegaard y Sartre, por ejemplo, podrías reflexionar sobre lo que da sentido a la vida en el siglo XXI, articulando tus conclusiones en un ensayo o un vídeo. Al igual que los grandes filósofos, utilizaron sus observaciones del mundo para crear sistemas de pensamiento. Tú puedes utilizar la filosofía para desarrollar nuevas perspectivas y aplicar soluciones creativas a los retos modernos.